Mi esposo, que siempre se negó a llevarme a los viajes familiares, me llama para que vuele con su familia, pero solo para que sea la sirvienta. No les gustará lo que hago en el vuelo de regreso. Esta es la primera vez que publico aquí en Reddit, así que por favor sean comprensivos en caso de que haya errores de formato o errores tipográficos. He estado con mi esposo Ryan, de 33 años, durante 4 años, casados desde hace 2, y todo siempre ha sido genial entre nosotros, excepto por una cosa: él nunca me lleva con él en sus viajes familiares anuales. Ha sido el único punto de discordia entre nosotros, y nunca he podido entender por qué haría algo así. Durante el primer año que estábamos saliendo, me dijo que su familia hace un viaje anual cada año y se van por un par de semanas. Pensé que era una tradición bastante genial, dada la situación de que yo no vengo de una familia muy unida. Mis padres están divorciados y nunca tuvimos la oportunidad de hacer cosas así. Estaba deseando hacer cosas como esta con la familia después de casarnos. El segundo año que estuvimos juntos, esperaba que me pidiera que lo acompañara porque llevábamos bastante tiempo juntos, estábamos bastante serios e incluso vivíamos juntos. Pero no me lo pidió, y lo encontré un poco incómodo. Después de eso, no pensé mucho y supuse que tal vez estaba esperando que nos casáramos para poder ir en estos viajes. Pero incluso el año pasado, después de estar casados durante un par de meses, no me pidió que lo acompañara. Fue entonces cuando estaba bastante decepcionada, y antes de que se fuera, decidí preguntarle por qué no me había invitado a acompañarlos en el viaje. Parecía muy confundido y me dijo que simplemente había asumido que no querría acompañarlos. No sé por qué haría algo así, porque le había dicho repetidamente que me gustaba la idea de estos viajes familiares juntos y me encantaría ser parte de uno. Sabía que yo era hija de padres divorciados y tuve una infancia extraña, así que disfrutaba haciendo cosas como esta. Ni siquiera era como si no me llevara bien con su familia. Sus padres me adoraban, al igual que su hermana mayor, su esposo y sus hijos. Así que me llevaba bien con todos. No entendía por qué no pensaba que querría acompañarlos. Tuvimos una discusión al respecto el año pasado y tuvimos una pelea antes de que se fuera de viaje, porque incluso después de que había expresado mi interés en ser parte de esto, aún no me había invitado a acompañarlo. Me sentía muy insultada por eso, así que debido a lo molesta que estaba, decidí enfrentarlo y pelear por eso porque pensé que era totalmente necesario para mí llegar al fondo de esto. Así que un par de días antes de que se suponía que él se fuera de viaje con su familia, peleamos, y le pregunté por qué aún no me había invitado a acompañarlo, incluso después de que había expresado mi interés en ser parte de esto. Como mi esposo, debería haber sabido que quería ir con él y pasar tiempo con él y su familia. Finalmente, me dijo que no era solo que había asumido que no querría acompañarlo, también estaba el hecho de que su familia no estaba del todo cómoda con que yo los acompañara. Me dolió mucho eso porque siempre había asumido que me llevaba bien con ellos, como mencioné antes, y no había absolutamente ningún signo de que se sintieran incómodos o inquietos a mi alrededor. Siempre me trataron como a familia cada vez que los visitaba, así que no vi eso venir en lo más mínimo. Me dijo que me había dado otra razón y que había mentido un poco para no lastimar mis sentimientos, pero la verdad real era que su familia aún no estaba lo suficientemente cómoda conmigo como para hacer un viaje juntos. Estaban bien con que yo los visitara en eventos importantes y días festivos y pasara tiempo con ellos en ese momento, pero un viaje era algo importante. Todavía no estaban listos para eso. Creían que si yo los acompañaba, tendrían que ser extraformales todo el tiempo, y simplemente sería muy incómodo. Así que querían pasar algunos años más conmigo, conocerme mejor, y luego me extenderían una invitación. La única razón por la que el esposo de mi cuñada pudo ser parte de estos viajes fue porque eran novios de la secundaria, y la familia de mi esposo lo conocía desde hace mucho tiempo, así que era diferente para ellos. Pero conmigo, aún no estaban listos. Por más difícil que fuera, aún tenía que aceptarlo. Si no se sentían cómodos conmigo, no podía imponer mi presencia en ellos, y no era culpa de Ryan, así que no podía culparlo por ello, y tenía que aceptarlo. Estaba muy confundida acerca de mis sentimientos en ese momento, así que lo dejé ir sin hacer más alboroto al respecto. Pero cuando él se fue por esa semana, hice un poco de introspección, y decidí que iba a intentar realmente hacerme parte de la familia para que mis suegros se sintieran lo suficientemente cómodos como para llevarme en un viaje con ellos, y no tuvieran que actuar formal y ultra educadamente a mi alrededor. Traté de entender de dónde venían y me aseguré de que en los próximos meses, los hiciera sentir cómodos a mi alrededor. Me esforcé mucho por eso porque no me llevaba bien con mi propia familia, y no quería tener una relación tensa con mis suegros también. Supongo que ustedes podrían haber adivinado que soy un poco complaciente con las personas en este punto. Realmente quería que mis suegros me apreciaran, así que después de que mi esposo me dijo que aún no se sentían lo suficientemente cómodos conmigo, empecé a esforzarme para ser amable con ellos. Después de que regresaron del viaje, supongo que Ryan les contó sobre la discusión que tuvimos anteriormente.
Tuvimos una discusión familiar donde se disculparon por no haberme invitado y me explicaron que como Ryan y su hermana siempre estaban ocupados realmente no pasaban mucho tiempo en familia. Ryan es banquero de inversiones, lo que es un trabajo exigente, y su hermana y su esposo están en el campo médico, así que también están bastante ocupados la mayor parte del tiempo. Se juntan con sus padres de vez en cuando, pero siempre han tenido esta tradición y querían seguirla. No se dieron cuenta de que esto me hacía sentir excluida, y me pidieron disculpas de todo corazón. También dijeron que intentarían llegar a un punto intermedio y tratarían de hacerme sentir más incluida y parte de la familia. Fue una discusión muy necesaria, y después de eso, decidí intentar conocerlos independientemente también. Esto es lo que quise decir cuando dije que empecé a esforzarme. Incluso si mi esposo no iba a visitar a sus padres, aún intentaba asegurarme de ir a verlos al menos una vez cada 2 semanas. Cuando los visitaba, siempre pasábamos un buen rato juntos, al menos eso creía que estaba pasando. Parecía que disfrutaban de mi compañía. Creo que cualquier otra persona en mi lugar habría sentido lo mismo porque ponían caras felices, y era realmente difícil decidir si estaban actuando o no. De todos modos, había asumido que la estaban pasando bien conmigo y que disfrutaban de mis visitas, así que seguí haciéndolo. Por supuesto, no iba allí todo el tiempo, sino que ocasionalmente. Habían dicho que intentarían llegar a un punto intermedio y hacerme sentir parte de la familia, así que no tenía motivos para pensar que se estaban molestando por estas visitas. Aparentemente, esa fue la razón que le dieron a mi esposo este año cuando se negaron a invitarme nuevamente, y eso prácticamente me rompió el corazón. Realmente había intentado ser parte de la familia y estar allí para ellos como su nuera, pero todo eso fue en vano. Esto sucedió hace un par de días, y cuando me enteré, estaba destrozada porque realmente sentía que mis suegros y yo nos llevábamos bien y podía esperar ser parte del viaje familiar de este año. La semana pasada, Ryan me dijo que finalmente habían decidido que la familia iba a California este año para las vacaciones anuales. Estaba muy emocionada porque pensé que iba a ser parte de ese viaje este año, pero luego continuó hablando al respecto y no mencionó nada sobre mí. Cuando le pregunté si sería parte del viaje este año o no, parecía un poco molesto y dijo que sus padres no habían mencionado nada al respecto, pero sabía que estaba mintiendo. Después de preguntarle un poco, finalmente me dijo que sus padres habían dicho que estaban un poco hartos de mí, al parecer, porque había estado visitándolos un poco demasiado frecuentemente y necesitaban algo de espacio. Creían que había estado tratando demasiado y estaba forzando mi presencia en ellos, incluso cuando habían dejado muy claro que necesitaban algo de espacio. No sabía de qué estaban hablando porque no habían dejado nada claro, y cada vez que los visitaba o hablaba con ellos, parecía que lo estaban disfrutando. Se lo dije a Ryan, y me dijo que había intentado convencer a sus padres, pero eran bastante tercos al respecto y dijeron que no era bienvenida este año. Estaba muy molesta, y tuve una gran pelea con Ryan porque quería que él tampoco fuera al viaje si yo no podía ir. Pensé que sus padres estaban siendo muy injustos conmigo. Anteriormente, me habían dicho que intentarían incluirme en las cosas y conocerme, por eso me había esforzado tanto por construir una relación con ellos. Ahora estaban actuando como si fuera yo quien los molestaba. Me pareció muy insultante, e intenté decirle a Ryan que esa no era la forma de comportarse conmigo, y que no apreciaba la forma en que actuaban sus padres. Pero me dijo que este viaje anual era muy importante para él para poder pasar tiempo con su familia. Le habría encantado llevarme con él, pero sus padres no querían eso. No podía discutir con ellos, y dijo que aparentemente podía ver ambos lados, lo cual era ridículo porque no creo que sus padres tengan razón aquí. Creo que simplemente están siendo volubles y me hacen parecer la mala solo por intentar llevarme bien con ellos. Si no querían que me uniera a ellos, deberían haberlo dicho en lugar de inventar razones arbitrarias. De todos modos, tuvimos una gran pelea, y le dije que no me gustaría que fuera de viaje y que quería que tomara una posición por mí. Pero dijo que estaba siendo tonta y mezquina y de todos modos se fue de viaje. Después de que se fue de viaje, me sentí muy decepcionada por la forma en que estaba siendo tratada en esta familia, porque siempre había hecho todo lo posible por estar allí para todos y ser parte de esta familia. Mis propios padres nunca han estado muy conectados conmigo, y cuando conocí a mis suegros, pensé que tal vez estas personas me gustarían más. Incluso ahora, mis padres y yo realmente no hablamos mucho, pero envidiaba la relación que Ryan tenía con su familia, y quería ser parte de eso. Así que no creo que estuviera mal intentar que me quisieran. Puede que haya exagerado un poco al tratar de hacer eso, pero eso fue solo porque ellos mismos habían dicho que intentarían hacerme sentir más parte de la familia. También había notado la diferencia en la forma en que se trataba al esposo de mi cuñada y a mí. Solo quería ser amada por estas personas, y no creo que estuviera mal por intentarlo. Estos eran los pensamientos que seguían repitiéndose en mi cabeza, y simplemente seguía sintiéndome mal por mí misma porque en ese momento sentía que Ryan tampoco se preocupaba por mí. Todavía podía perdonar a su familia por tratarme mal, pero no podía perdonarlo a él. Tenía medio pensamiento de irme antes de que él regresara.
2 días después de que él se fue, me llamó. Me sorprendió bastante cuando me llamó. No respondí al teléfono la primera vez porque estaba muy molesta con él, pero luego me envió un mensaje de texto y me dijo que era una emergencia y que era necesario que respondiera. Después de eso, me llamó por FaceTime, y para mi sorpresa, toda su familia estaba con él. Sus padres, su hermana, su cuñado, todos estaban parados detrás de él, y todos parecían muy nerviosos por hablar conmigo. No entendía qué estaba pasando, y cuando le pedí que me hablara, me dijo que todos estaban allí para disculparse conmigo. Eso fue una sorpresa agradable. También me dijo que había hablado con sus padres sobre las cosas que había dicho, y ahora los dos se habían dado cuenta de que estaban equivocados y querían que volara y estuviera allí con ellos por el resto del viaje. Sus padres también me hablaron y me dijeron que Ryan les había hablado, y se habían dado cuenta de que la forma en que me estaban tratando era bastante injusta. Estaban avergonzados por la forma en que habían actuado porque habían sido completamente egoístas y ni siquiera habían pensado en cómo me sentiría con todo esto. Sus disculpas parecían muy sinceras, e incluso mi suegra derramó 1 o 2 lágrimas. Me dijo que Ryan les había explicado que yo solo había estado tratando de que me quisieran y que ellos habían sido muy egoístas e insensibles. Querían compensármelo invitándome para el resto del viaje, y dijeron que estarían desconsolados si no aceptaba esa invitación. Entenderían si declinaba, pero realmente querían que fuera parte de eso. Durante la llamada, estaba bastante confundida porque me había sentido insultada antes, pero por otro lado, creía en las segundas oportunidades. Realmente amaba a Ryan y quería hacer que funcionara con él, así que le dije que lo pensaría. Por la tarde, le dije que estaba lista para unirme a ellos. Lo pensé y creí que todos merecen una segunda oportunidad, así que conseguí mis boletos de avión y volé hacia ellos. Estaban allí para recibirme en el aeropuerto, y nos dirigimos a un Airbnb, lo cual fue muy confuso para mí porque había asumido que se quedarían en un hotel lujoso, ya que todos eran bastante acomodados. El lugar donde vivían estaba bastante alejado del bullicio de la ciudad, y el área estaba bastante aislada. Me dijeron que no había hoteles cercanos con habitaciones disponibles, y los que estaban cerca no eran lo suficientemente buenos, así que tuvieron que optar por un Airbnb. Estaba cerca de la playa pero bastante lejos de todo lo demás. Era un lugar bastante agradable si lo piensas bien. Desafortunadamente, el único inconveniente era que tenían que hacer todo por sí mismos, y no creo que nadie en la familia de mi esposo esté acostumbrado a hacer eso, ni siquiera Ryan. Yo estoy acostumbrada a ser independiente porque, cuando era más joven, mis padres no estaban realmente en casa la mayor parte del tiempo, así que terminaba teniendo que hacer todo por mí misma, desde cocinar hasta mi propia colada. Incluso cuando crecí, lo convertí en un hábito, así que aunque ahora tenemos una ama de llaves, todavía prefiero hacer ciertas cosas por mi cuenta. Sin embargo, Ryan creció en una casa donde constantemente tenían personas para todo lo que querían hacer. El Airbnb no tenía ningún servicio de limpieza ni servicio de habitaciones, así que tenían que cocinar y limpiar después de ellos mismos. Aunque el viaje duraba solo 8 días, no les gustaba la idea. Una vez que estuve allí, comenzaron a delegarme todos esos trabajos, pero lo estaban haciendo de una manera muy sutil para que no sospechara que estaban tramando. Desafortunadamente, para ellos, no soy estúpida. Puedo ser una persona que busca agradar a los demás, pero no voy a olvidar mi respeto y dignidad y ser su niñera y cocinera no remunerada. Tan pronto como llegué allí, se quejaron de cómo no había nadie para hacer nada por ellos. Todos los hoteles también estaban reservados, así que ni siquiera podían mudarse. Estaban realmente molestos con toda esta situación porque, aparentemente, todos estaban demasiado cansados y se suponía que estaban de vacaciones, así que no era justo que tuvieran que hacer todo por sí mismos. Podía entender lo que estaban insinuando, y luego comenzaron a intentar delegarme todo el trabajo. Fingieron que también me ayudarían, pero dijeron que como aparentemente yo era la mejor en todo esto, estaban deseando tenerme cerca. Luego cometieron el error de decir que a la mañana siguiente se irían a hacer un poco de turismo y me pidieron que me quedara con los hijos de mi cuñada. Ahí fue cuando perdí la compostura porque me di cuenta de lo que estaba pasando. Era bastante tarde por la noche, y ya me habían dicho que no había hoteles cercanos que no estuvieran completamente reservados, pero aún así les dije que si esta era la verdadera razón por la que me habían invitado a unirme al viaje, entonces estaría mejor quedándome en casa. Intentaron calmarme y dijeron que no tenían la intención de insultarme, pero entendí lo que estaba pasando. Solo me querían cerca como niñera y cocinera gratuita, y no iba a tolerar eso. Les dije que o estaría aquí como parte de la familia o me iría. Después de eso, se vieron obligados a admitir que inicialmente solo me habían invitado con la intención de tener a alguien extra, para que al menos los hijos de mi cuñada tuvieran a alguien con quien estar, ya que su niñera se había lesionado y no podía unirse a ellos en el viaje. Aparentemente, fue idea de mi suegra, lo que fue un tipo único de falta de respeto. Estaba muy molesta cuando descubrí la verdadera razón por la que me habían invitado, y eso anuló por completo su disculpa.
Mis suegros insistieron en que habían dicho que realmente creía en cada palabra de lo que habían dicho. Me dijeron que estarían devastados si me iba porque realmente querían que estuviera allí con ellos por el resto de las vacaciones también, y ni siquiera importaba si no quería ayudarlos con las tareas. Como una forma de compensármelo, ellos harían el trabajo ellos mismos, y yo solo podía relajarme y descansar. Después de un poco de disculpas y súplicas por parte de ellos, decidí quedarme siempre y cuando no me pidieran que hiciera nada. De esa manera, obtendría unas vacaciones gratuitas de esto, y ya había decidido que me vengaría por asumir que toleraría este nivel de falta de respeto. Pasé el resto de las vacaciones sin hacer nada. Ellos hicieron todo el trabajo en la casa porque tenían que compensar la forma en que se habían comportado conmigo, y yo simplemente me relajé en mi habitación, tomando mi venganza. Ayer era el día en que se suponía que todos íbamos a volver a casa, y para cuando estábamos en el aeropuerto, podía sentir que todos estaban realmente molestos conmigo, porque había cumplido mi promesa de no hacer ningún trabajo. Supongo que en lo más profundo estaban molestos conmigo. Estaban tratando de actuar de manera amable conmigo y todo eso, pero podía ver a través de eso con bastante claridad. Sin embargo, eso no importaba porque ya tenía un plan en mente que les mostraría que nunca es buena idea enfrentarse a mí. Una vez que habíamos abordado el vuelo ayer, solo tuve que esperar un par de minutos, y entonces mi plan finalmente se puso en acción cuando dos de mis amigas también abordaron el vuelo con nosotros. Obviamente, ellas habían estado con nosotros todo el tiempo durante todo el proceso, pero mis suegros solo se dieron cuenta de lo que estaba pasando después de que saludé a las dos. Luego, me senté apartada de mi familia porque había reservado mi boleto de avión por separado. Durante los últimos días, desde que volé aquí, me habían faltado el respeto asumiendo que me convertiría en su sirvienta para las vacaciones y que fácilmente se aprovecharían de mi amabilidad. Había hablado con mis amigas al respecto. Ellas también estaban indignadas, y decidimos que volveríamos a casa juntas y desde allí, emprenderíamos un viaje por carretera. Estaba solo una fila detrás de mis suegros, y cuando notaron que estaba sentada separada con mis amigas, me preguntaron qué estaba pasando. Le conté a Ryan lo que había estado soportando durante los últimos días. El día después de que me hubieran insultado, había hablado con mis amigas y habíamos planeado todo esto. Una de mis amigas ya vivía en California de todos modos, así que no fue ningún problema para ella, y la otra tuvo que volar a California, pero valió la pena. La razón por la que las hice volar aquí y llevarme a casa es porque ni siquiera quería pasar el vuelo de regreso a casa con estas personas. Podría haberlas hecho volar directamente a mi ciudad natal, pero planeamos esto a propósito porque quería darles una lección. Solo había estado tratando de ser amable con ellos, pero como me habían mostrado su verdadera cara, ya era hora de que vieran la mía. Una vez que le expliqué todo a Ryan, me dijo que era muy mezquina de mi parte hacer esto, y que no estaba bien con que simplemente me fuera para un viaje por carretera transcontinental con mis amigas tan pronto como llegáramos a casa, porque eso sería inconveniente para él. Pero le dije que no me importaba. También le dije que iba a dejarlo ahora que me había demostrado que no tenía espina dorsal y nunca podría plantarse ante sus padres por mí. Esta fue otra razón por la que había invitado a mis amigas a estar allí para mí en el vuelo de regreso a casa, para que tuviera más apoyo cuando lo enfrentara y le dijera lo que iba a hacer una vez que llegáramos a casa. Ya había hablado con mi abogado, y estaba en proceso de preparar los documentos de divorcio. Tan pronto como regresara del viaje por carretera, iba a solicitar el divorcio. Ni siquiera iba a volver a casa con él porque simplemente no parecía valer la pena después de todo lo que había sucedido. Él había permitido que sus padres me faltaran el respeto una y otra vez, y esta vez habían ido demasiado lejos. Mis amigas también estaban de mi lado, y le dijeron que ya había tomado una decisión y que no había vuelta atrás. Además, ahora que las dos estaban aquí, no había forma de que pudiera manipularme para que creyera que había necesidad de darles otra oportunidad. Todo el mundo estaba bastante molesto en el vuelo de regreso a casa, y después de decirle que lo estaba dejando, no hablamos durante toda la duración del vuelo, y yo estaba bastante feliz por ello. Estaba sentada justo detrás de él, pero ni siquiera me importaba eso. Estaba simplemente feliz de estar con mis amigas de nuevo. Para contextualizar, estas dos mujeres habían estado conmigo desde la secundaria, pero nos separamos después de la universidad. Incluso después de eso, tratamos de mantenernos en contacto, pero Ryan no aprobaba mi amistad con ellas, y me había distanciado de ellas después de que comenzamos una relación. Y yo, siendo la tonta vulnerable que soy, hice exactamente lo que él me pidió. Sus razones eran bastante estúpidas también. Simplemente creía que estas dos mujeres eran un poco manipuladoras, y pensaba que me había convertido en un felpudo para ellas. Y yo le creí. Solo quería estar con él, así que lo hice mi prioridad y olvidé todo lo demás. Pero ahora que me había dado cuenta de que él era completamente débil, se lo conté a mis amigas, y ellas estaban apoyándome. Después de aterrizar, cada uno tomó su propio camino. Ni siquiera volví a casa para empacar para el viaje por carretera. Decidí que simplemente iba a comprar ropa nueva en el camino,
pero no iba a estar cerca de Ryan ni de su familia. Eso fue ayer, y después de aterrizar, no me hablaron. De hecho, dejaron de reconocer mi existencia justo después de que subí al avión con mis amigas y le dije que lo estaba dejando. Pero esta mañana, me envió un largo mensaje de texto diciendo que estaba realmente decepcionado con la forma en que estaba actuando. Me dijo que reconocía y estaba listo para aceptar el hecho de que sus padres me estaban tratando horriblemente y que había sido incorrecto de su parte no defenderme. Pero, aparentemente, quería que yo también considerara esto desde su perspectiva y que estos eran sus padres, y no podía simplemente faltarles el respeto. Aparentemente, ni siquiera se había dado cuenta de lo que su madre estaba tratando de hacer, ya que solo le había hablado sobre la razón por la que quería que me uniera al viaje a mi cuñada, no a él. No tenía idea de que pretendían hacerme cocinar, limpiar y cuidar a los niños, así que no era justo culparlo por eso. Dijo que se sentía realmente culpable por todo, y solo quería arreglar las cosas conmigo. Así que quería que dejara este viaje por carretera y regresara con él, y aparentemente, si no lo hacía, simplemente significaba que nunca lo había amado en primer lugar. Y ahora estoy realmente confundida. Se siente como si me estuviera manipulando, y lo sé, pero aún así, hay una parte de mí que cree que al menos debería hablar con él porque nunca realmente le di la oportunidad de explicarse. Porque él no podía hablar conmigo en el vuelo de regreso a casa porque no queríamos crear una escena y molestar a los otros pasajeros. De todos modos, hablé con mis amigas al respecto, y están en contra de la idea de hablar con él. Solo quieren que lo bloquee y siga adelante. Sé que tienen razón, pero solo quiero una segunda opinión, supongo, solo para asegurarme de que estoy haciendo lo correcto. ¿Soy la mala por dejar a mi esposo porque no se enfrentó a sus padres por mí? Actualización 1. En primer lugar, muchas gracias por todos los comentarios, incluso los desagradables. Supongo que realmente necesitaba una llamada de atención para darme cuenta de que Ryan siempre iba a ser el tipo de persona que intentaba manipularme, y él había sido una gran bandera roja desde el principio. Pero estaba viendo todo a través de lentes de color rosa, así que no me di cuenta. De todos modos, ahora que mis amigas y ustedes me han ayudado a darme cuenta, no voy a volver. Lo he bloqueado, y voy a hacer este viaje por carretera con mis amigas para reconectar con ellas y recuperar la amistad que perdí anteriormente por culpa de Ryan. Actualización 2. Una actualización rápida. Hablé con mi abogado, y me dijo que los documentos de divorcio están listos. Puedo presentar la petición tan pronto como regrese del viaje por carretera, lo cual es afortunado porque regresaré a casa en un par de días. Tan pronto como regrese, voy a solicitar el divorcio. No he sabido nada de nadie de la familia de mis suegros ni de Ryan. Él no intentó ponerse en contacto conmigo, y estoy feliz por eso porque no creo que quiera hablar con él en este momento. Sin embargo, el viaje por carretera ha sido divertido, y mis amigas y yo hemos estado recordando los viejos tiempos, los buenos tiempos. Vaya, no puedo creer que haya dejado todo esto por Ryan. Actualización 3. Hola. Han pasado aproximadamente 2 meses desde que regresé de mi viaje por carretera. Los trámites de divorcio comenzaron hace un tiempo, y estamos en medio de las negociaciones de acuerdo en este momento. Van bastante bien, ya que la familia de Ryan pudo lavarle el cerebro haciéndole creer que yo era la mala de la película aquí, y que no me necesitaba de vuelta. Me alegro de que lo hicieran porque eso hizo que el proceso de divorcio fuera mucho más fácil para mí. Ahora él no quiere nada de mí y actúa como si yo fuera la villana aquí, y él fuera demasiado bueno para mí. De todos modos, me alegro por él. Según su lógica, él merece a alguien mucho mejor, y yo también. Actualización 4. Por empezar, tengo que decir que luego de varios meses desde mi última actualización, finalmente ya soy una mujer divorciada. Ya no estoy atada legalmente a Ryan. Por otro lado, Ryan piensa que cometió un error y deberíamos darnos una oportunidad. Todo comenzó unas semanas antes de que finalizara el divorcio. Vino a donde me había mudado a querer hablar. Lo dejé pasar, pensando que quería discutir algunos detalles finales del divorcio, pero era para que le dé otra oportunidad. Dijo que había comenzado a hablar cada vez menos con su familia, porque se había dado cuenta lo tóxicos que podían ser. Aunque esto último no lo he podido confirmar, y quizás es solo una mentira para que le dé otra oportunidad. Lo cierto es que no tengo pensado darle otra oportunidad, porque realmente no la necesitamos. Ya vimos que como pareja no funcionamos, y esto de los padres es solo un detonante. Pero si al final del día nunca pudo defenderme o estar de mi lado al menos una vez, entonces no había tanto amor de parte de él para conmigo. Por otro lado, estoy pensando en mudarme a California, junto con mi amiga que vive allí. Lo veo como una forma de volver a comenzar y alejarme de todo esto.